Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Como que el frío me espantó la feligresía, ¿no? ¿Qué va a hacer cuando vengan los peores días de frío? Bueno, esperemos que se abriguen mejor. Bueno, vamos a empezar. Liguemos lo de hoy. Podríamos decir que hoy llegamos a la cima del Evangelio. Llegamos a la parte más alta del Evangelio. Basta esto para tener claro nuestra condición cristiana. Lo demás gira alrededor de esto. Pero para llegar acá, tuvimos que hacer un camino. El camino del conocimiento de Jesús y de sus intenciones. Por eso, hace 8 días, aunque aparentemente no tenga nada que ver, tiene que ver mucho. Ese dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver con esto. ¿Por qué? Acordémonos que Jesús pide una moneda cuando le llegan a preguntar: ¿es lícito que paguemos el tributo al César? Bueno, pásenme una moneda. La moneda traía la efigie, la figura de Tiberio César Augusto, el emperador de ese tiempo, con una inscripción, ¿no? Divis Pontifex Máximo, divino, divino pontífice máximo. Y entonces Jesús pregunta: ¿de quién es esta imagen? Imagen, usa el término imagen. Se toca la sensibilidad judía del César. Bueno, esto de la imagen, ¿no? La imagen lleva a la idolatría. Eso quiso llevar Jesús a sus discípulos, a sus interlocutores, los escribas y fariseos, hacia la idolatría. Muy bien, entonces, si ustedes quieren dar al César lo que es del César, quédense con el César. Les está diciendo idólatras. Le está diciendo que si lo interesante es, como muchos decíamos, ¿no?, partir nuestra visión religiosa, nuestra vida religiosa en dos, donde Dios es una cosa y el César es otra, tenemos que tomar una decisión. ¿Quién es nuestra meta? ¿Quién es nuestra razón de ser? ¿Hacia dónde precisamente orientamos nuestra visión de fe? ¿Quién nos ama y a quién amamos? Sí, Dios es nuestra meta. Incluso lo que es del César se hace de Dios. Incluso lo que es del César se hace de Dios. Pero si el César es la meta, dejemos a un lado a Dios para convertirnos en idólatras que tienen como meta otra cosa menos a Dios. Otra cosa menos a Dios. Y entonces, ese es precisamente el problema. Cuando nosotros, decíamos, ubicamos esta frasecita en una visión acomodaticia, donde aparentemente, y en una falsa interpretación, Jesús nos da permiso a dividirnos entre el César y Dios, para dejar a Dios encerrado en su templo y al César en todas las actividades. Tenemos que pensar bien que si somos cristianos, nuestra meta es Dios. Y si nuestra meta es Dios, todo lo que es César se hace de Dios. Nuestro quehacer de todos los días, nuestro trabajo, nuestras intenciones, encuentran en Dios su motivo, y por eso Dios existe fuera del templo. Dios está fuera del templo, mucho más fuera que aquí adentro. Porque entonces actuaríamos conforme a nuestra fe y no dejaríamos a Dios encerrado por conveniencia para seguir haciendo lo que nos ronque la gana allá afuera. Y entonces, si yo tengo por meta a Dios, porque tuve que haberme definido, si yo tengo por meta a Dios, entonces hoy me explican cuál es la condición de tener por meta a Dios.
De nuevo se acercan a Jesús para ponerlo a prueba. Dice, a ver qué nos contesta este. Porque obviamente cualquier respuesta de Jesús podría ser motivo para acusarlo. Por eso es ponerlo a prueba. A ver qué nos contesta. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús no tiene ningún empacho en repetir el mandamiento más grande, que también lo conocen los judíos, porque es su grito de fe, su himno de fe, su acto de fe, la famosa Shema, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y eso era lo que repetían todos los varones antes de salir de casa en la mañana. Pues también Jesús lo habrá dicho, ¿no? Era la forma de orientar su vida hacia Dios. Bueno, si orientas tu vida hacia Dios, entonces orientémonos hacia lo que Dios quiere. Por ahí va. Cuando Jesús le dice al doctor de la ley, el primero de los mandamientos, el más grande, el más importante, ya para el doctor de la ley pudo haber quedado satisfecho. No, este es de los nuestros, ¿no? Este no es ningún blasfemo, porque está en lo correcto. Y pudo haberse dado vuelta y decirle gracias por la respuesta, pero no. Jesús insiste en un segundo mandamiento que este no se esperaba. Amarás al prójimo como a ti mismo. Y no solo lo insiste como un segundo mandamiento, sino pasa de ser un segundo mandamiento a una semejanza con el primero. Es semejante a este. No está diciendo que está subordinado, está diciendo que es semejante. Es decir, quien ama a Dios no puede amar a Dios si no ama al prójimo. Ahí está claro, es semejante. Por eso, al final, en la última cena, Jesús habla de su mandamiento. Y su mandamiento aparentemente no menciona a Dios, no menciona el primero. Mi mandamiento es que se amen unos a otros como yo los he amado. ¿A quién menciona? Al prójimo, no menciona a Dios. ¿Pero por qué no menciona a Dios? ¿Porque lo margina? No, porque sabe muy bien que aquel que de verdad ama al prójimo es el que de verdad está amando a Dios. Por lo tanto, su mandamiento ya está ubicado en una realidad de intercambio, ¿no? entre nosotros. Y la identidad del cristiano está ligada precisamente a ese mandamiento. Los van a reconocer como mis discípulos si de verdad se aman. Si de verdad se aman. Por eso, quien tiene como meta a Dios, incluyendo lo que aparentemente le pertenece al César, en cuanto a actividades, en cuanto a actitudes, en cuanto a un quehacer, es aquel que entonces apunta sobre lo que Dios quiere de nosotros. Y al apuntar sobre lo que Dios quiere de nosotros, descubre que lo que Dios quiere de nosotros es ser amado en el prójimo, ¿no? Ser amado en el prójimo. No se puede amar a Dios abstractamente, ¿no? No se puede ver al cielo y decir te amo, sino se ve a la tierra y decirle a Dios te amo porque amo a mi prójimo. No hay otra salida. A mí me asusta un poco las tendencias religiosas de nuestro tiempo, En un gran número hay una influencia neopentecostal, donde la fascinación por las prédicas es una fascinación extraordinaria, ¿no? Entonces, todo es prédica aquí, prédica allá, predicador este, predicadora esta, ¿no? Grupos que buscan prédicas. Excelente. Pero yo he oído muchas prédicas y muchas orientaciones hacia la intención de la prédica. Muy pocas se refieren al prójimo, muy pocas. Todo es cuestiones bíblicas, donde yo puedo descubrir mi sanación, mi liberación, donde yo puedo ver mi consuelo, donde yo pueda ser beneficiado de Dios, pero muy pocas, y en desayunos, almuerzos, cenas, refacciones, en hoteles, en salones, en todos lados, donde ya es habitual ver este tipo de actividades, muy pocas hablan del compromiso del amor al prójimo. Todo es un beneficio egoísta en sí mismo, ¿no? Un Dios que tiene que liberarte, un Dios que tiene que sanarte, un conocimiento bíblico, entre comillas, que al final de cuentas hasta llega al punto de envanecer, y por lo tanto un desconocimiento total de toda esa intención. Los títulos de esas prédicas son ligadas precisamente a sanaciones, liberaciones, aquí, allá, pero no es importante descubrir al prójimo en todo esto. Y qué poco se habla del prójimo en esas prédicas. Yo la verdad es que he ido zafando bulto de muchos de estos grupos porque no me parecen estériles.
Y la verdad, perdón que lo diga porque tal vez me van a oír, deberían de enfatizar más un empeño que es el que nos exige nuestra identidad cristiana. Ese empeño del amar al prójimo me pone delante también de una dimensión que se abre desde mí hacia los demás. Una dimensión que se hace histórica, que se hace social también. Y tan encerrados estamos en un fundamentalismo religioso que todo lo vemos vertical, pero muy poco en el encuentro con el otro, cuando el encuentro con el otro es lo más importante. Pero, ¿de dónde parte el encuentro? Jesús enfatiza como a ti mismo. Amarás al prójimo como a ti mismo. Ese amar al prójimo como a ti mismo viene también revelado por Jesús en otras frases en el Evangelio. Trata a los demás como quiera que te traten a ti, por ejemplo, no está diciendo al revés, trata a otros como te tratan a ti, porque entonces caeríamos también en podríamos decir, en la autorización a la venganza, el ojo por ojo, diente por diente. Es que yo trate a los otros como desearía que me trataran a mí. ¿Cómo desearía que me trataran a mí? Eso va a depender de cómo me quiero, cómo me aprecio, cómo me amo, cómo me miro yo mismo, cómo de verdad me encuentro precisamente como alguien que de verdad es amado de Dios. Y por lo tanto, primero tengo que partir de un amor propio, que no es el egoísmo, que no es simplemente exigirle a Dios que me ponga solo a mi atención, sino más bien es el descubrimiento de qué bien me ha hecho Dios, cuánto me ama Dios, cuánto me quiere de verdad, delante a veces incluso del olvido de los demás, delante a veces de la marginación de los demás, porque estoy seguro que muchísimas personas de nuestra sociedad, olvidadas y marginadas, les queda como consecuencia recurrir al amor de Dios y de verdad encontrarse en el amor a Dios. Pero es que ese amor a Dios, si yo lo encuentro en mí, me tiene que abrir al amor de los demás, porque lo que yo encuentro en mí y lo que yo desearía para mí, eso es lo que yo tengo que hacer para los demás. Aquí no tendría que haber, entre tanto cristiano, no debería de haber gente olvidada, marginada, rechazada. No debería de haberla, Y ese es el riesgo a veces de poner atención solo llamémoslo así, a la doctrina, a los fundamentos religiosos, poner atención solo a la Biblia en cuanto a Biblia, sin pensar en un verdadero contenido de ella, y ponerse delante solo de un conocimiento religioso, y al final puede quedarse en nada. San Pablo, en el famoso himno a los Corintios, de la primera carta a los Corintios, cuando habla del amor, primero está hablando de una convicción personal del amor, porque si ustedes se dan cuenta, en todo el himno del amor de San Pablo, no se habla del otro, se habla de mí mismo, ¿Pero por qué? El amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor no tiene envidia, el amor no desea mal a nadie, no se alegra con lo injusto, goza con la verdad. Todo eso es lo que yo tengo que aprender del amor. Antes de pasar a la beneficencia, tengo que entrar en la benevolencia, que es decir, lo que yo soy. Y entonces San Pablo quiere que yo me llene de amor antes de hacer algo por el otro, Pero llenarme de amor no es encerrarme en el amor a mí mismo, porque entonces me vuelvo una persona enferma, de egoísmo, de egolatría, donde yo exijo que los demás me pongan atención a mí, pero yo no le pongo atención a nadie, Y entonces San Pablo, en el himno al amor, me pone las condiciones de ese amor que tiene que alimentarme. Yo no puedo ser envidioso, no puedo alegrarme del injusto, gozo con la verdad, soy paciente, soy comprensivo, soy tolerante. Tantas cosas que dice San Pablo en el himno del amor, que precisamente tendría que ser mi escuela personal sobre cómo descubrir el amor a mí mismo, amarme a mí mismo, llenarme de ese amor a mí mismo para que descargarlo en el amor al prójimo. Por lo tanto, el hacer el bien al prójimo no es simplemente un hacer bien por el bien mismo, Primero tiene que partir porque lo amo. Eso es lo importante. ¿Cómo puedo decir que lo amo? Ese es el problema. En realidad, a veces pretendemos que el amor se encierre solo en sentimientos, en afectos, en emociones, y los incluye, claro que los incluye, pero es que también va más allá de eso. Si dependiera solo de afectos, de sentimientos y de emociones, el problema es que tarde o temprano, cuando a veces los sentimientos, los afectos y las emociones cambian en la persona o sufren un trastorno, se deja de amar,
El amar tendría que ir adelante, ¿eh? Tendría que ir adelante. Es verdad, que hermoso amar expresando sentimientos, que hermoso amar expresando emociones, ¿eh? Pero es que el amor también se puede expresar en una intención de donación, que obviamente es aquella que nos exige Jesús desde sí mismo, ¿eh? Desde sí mismo. Y entonces el amor se convierte en una disponibilidad constante. Porque si solo dependiera de afectos y emociones, yo amaría solo a los de mi alrededor, porque a ellos sí los amo con afectos y con emociones, ¿eh? Pero hay gente fuera de mi círculo por la que, entre comillas, yo no siento nada, ¿eh? Es decir, no siento afecto, no siento emociones, porque tal vez son personas desconocidas, pero el amor me lleva a la disponibilidad también a esas personas. Por lo tanto, el amor se vuelve una constante en la actitud cristiana. Es la disponibilidad de poder descubrir en el otro aquello que yo quisiera que un día hicieran también por mí. Aquello que yo quisiera que en realidad fuera para mí una respuesta cuando yo lo necesite. Yo puedo anticiparme a ella, no esperar que alguien me haga algo para yo después devolvérselo. Y por lo tanto, en esa disponibilidad, Jesús nos pone aquello que de verdad sería la esperanza en una transformación social. Pero eso solo lo puede hacer aquel que no es hipócrita y no ha dejado a Dios encerrado en sus templos, porque hay que dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, dejando al César como esa actitud de poder hacer lo que me ronque la gana, aún queriendo, pero también no querer, no hacer, no pensar en el otro. Al final no es mi obligación, ¿eh? El cristiano no lo puede decir. Por eso, cuando Jesús dice, este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado, primero tenemos que ver la conducta de Jesús en el Evangelio. El que era disponible y pasó haciendo el bien a todos, ¿eh? Aquel que no preguntó quién era y quién no era, simple y sencillamente pasó haciendo el bien a todos. Es lo que testimonia el Evangelio, ¿eh? Pero por otro lado, también Jesús me invita a mí a descubrirme en la posibilidad de ese bien que yo puedo hacer a los demás, ¿eh? De ese bien que yo puedo hacer a los demás. De tal manera que cuando en el mandamiento del amor yo soy examinado en mí mismo para ver si de verdad soy o no soy una persona auténtica cristiana, entonces debería de preguntarme de verdad si he amado el día de hoy, ¿eh? Si he amado. Y por eso mismo tengo que entrar en la escuela de Jesús. La escuela de Jesús es el Evangelio. Aún la misma iglesia, ¿no?, debería de entrar más en esa dimensión. A veces también la misma iglesia cae en la tentación de dejarse llevar por sus normativas, por sus normas, por su derecho canónico, que a veces se antepone al mismo amor, A veces los dogmas se anteponen al mismo amor. Las normas religiosas se anteponen al mismo amor. Jesús no nos dijo que había más norma o una norma más importante que la norma del amor. Las normas existen, pero si no se encuentran unidas en lo que es más importante, aquí se funda la ley y los profetas, dice Jesús, aquí se funda todo, Entonces esa norma entra en entredicho para aquel que es auténtico cristiano. Una norma que no invita al amor al prójimo, porque no descubre a Jesús en el otro, es aquella norma que en realidad tal vez no valdría la pena ponerla en práctica, Y Jesús se topa con que su pueblo tiene más de 600 normas y leyes que en realidad se convierten en un peso y muchas veces muy por encima de la intención del amor, muy por encima del encuentro con Dios como meta, porque el que tiene a Dios como meta, ese es el que ama, punto. Y no está preguntando a quién, y no está viendo condiciones de personas, no está viendo si es de mi misma religión o no, si es de mi mismo grupo o no, si es de mi país o no. Ama, punto, Es la disponibilidad de Jesús. Por lo tanto, ámense como yo los he amado. Encuentra en Jesús la referencia. Cuando Jesús entonces le dirá a cualquier cristiano de nuestro tiempo, como le dijo a los suyos en ese día, todo lo que hiciste a cualquiera de mis hermanos, aún al más insignificante, de acuerdo a tu mentalidad, de acuerdo a la mentalidad, llamémosla así, clasista de la sociedad, de acuerdo a la mentalidad discriminante del mundo, ¿no? Aún al más insignificante, me lo hiciste a mí, Me lo hiciste a mí. Digo que amo a Dios
Entonces me examino, amo al prójimo, porque si no amo al prójimo, es mentira, dice San Juan. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios a quien no ves, sin amar al prójimo, a quien sí ves, a quien tienes al lado, a quien Jesús te dijo, descúbreme ahí, por quien Jesús dijo, lo que hiciste a cualquiera de mis hermanos, me lo hiciste a mí? Aquel que en realidad, en ese momento, deja de ser precisamente fulano y mengana para convertirse en Jesús, y por lo tanto, amarme. Y el amor tiene una dimensión extraordinaria, ¿Cuántas veces, sobre todo cuando fue el año de la misericordia, insistimos en esto, porque en la misericordia exige que precisamente sea la identidad del cristiano. La misericordia es el quehacer del amor, y la misericordia se extiende en los ámbitos de nuestra vida. El amor es entonces la ética del actuar cristiano en todos lados, El amor es la ética del actuar cristiano en todos lados, y se anticipa. Yo, porque ni modo, soy cristiano y sé lo que significa el mandamiento del amor, entonces voy a esperar que los demás lo apliquen a mí, si de verdad son cristianos. No, eso se vuelve egoísmo, Yo lo aplico a los demás, es mi ética de actuar, es mi condición de todos los días, en mi trabajo, en mi vida familiar, en mi vida de amigos, en mi vida de deporte, en mi vida artística, cualquier estilo de vida. El amor se convierte en la ética de mi actuar, es decir, hacer bien, y hacer bien a los demás desde ahí también, Y por lo tanto, se convierte prácticamente en el estilo de vida del cristiano. Ojalá todos estos grupos, en lugar de estar poniendo atención a liberaciones y sanaciones, y este martes en lugar de estar poniéndole atención al chamuco en Halloween, se pongan más bien a pensar en sí mismos, si de verdad están viviendo la experiencia de la única exigencia que vale la pena en el cristianismo, que es la exigencia del amor, Porque qué más satánico que no vivir esto, ¿Qué más satánico? No estar culpando a un montón de niños pidiendo dulces por ahí y disfrazados y estar viéndolos como satanases. Ahorita se le para el pelo a un montón de gente. No, es que hay que ir en contra del Halloween, no sé. Ay, dejémonos de babosadas ya, hombre. Maduremos como cristianos, Porque mentir, engañar, robar, la infidelidad, el egoísmo, la superficialidad, la falta de responsabilidad, o sea, la lista es larga, son infinitamente más satánicas que un montón de güiros pidiendo dulces por ahí, porque ni siquiera lo son. Los adultos, esos miedosos, incapaces de cristianismo, son los que les meten en la cabeza a los niños que eso es satánico, que eso es malo. No lo es, dejémonos en paz. Hay cosas peores que hay que ponerle atención. Hay cosas peores a las que hay que ponerle atención. Y no estar ahí gastando saliva en ir contra algo que al final de cuentas va a pasar el día y se fue. Pero hay cosas que se quedan, y se quedan permanentemente, y niegan el mandamiento del amor, niegan lo fundamental de nuestra fe cristiana. ¿No será tal vez un distractivo? ¿No será tal vez un paliativo, como para que mi conciencia se quede tranquila porque yo hablé mal del Halloween, pero sigo escondiendo mentiras, engaños, robos, infidelidades, irresponsabilidades, etcétera? Y esas tristemente se quedan. Aquellos de una nochecita, esto se queda. Y es infinitamente más satánico que cualquier otra cosa, Cuando yo soy egoísta, cuando yo soy indiferente al prójimo, cuando yo no le pongo atención, cuando sigo de largo ante las dificultades del otro, soy satánico, punto, porque estoy escogiendo una vía que no es la vía de Dios. Y no voy a estar viendo un pobre chirís disfrazado de saber ni qué a Satanás. Ese es lo más ridículo en lo que los cristianos hemos caído en estos días, chillones. Es verdad. Entonces, centrémonos en esto. Centrémonos en esto. Centrémonos en la dimensión de lo que significa amar al prójimo. A ver si no nos pone delante de un examen de responsabilidad con el otro. A ver si no nos pone delante de un examen en donde yo, de verdad, podría definirme si soy o no soy cristiano. No puedo amar a Dios si no amo al prójimo, dice San Juan. Tengámoslo claro. Y el amor se convierte inmediatamente en actitudes. En actitudes.
Yo demuestro que amo. Así decía San Juan Bosco. No basta que tú sientas que amas, demuestra que amas, decía San Juan Bosco, ¿eh? Bueno, entonces tenemos toda una gran tarea, ¿eh? Una tarea que nos podemos poner de ahora en adelante como la única actitud que vale la pena para el cristiano, ¿eh? La única, ¿eh? Con esto hemos pasado el examen. San Juan de la Cruz, ¿no? Al anochecer de la vida se te examinará en el amor. Vamos a confirmar nuestra fe.